¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Hasta las 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Muy buenos días, 7 en punto de la mañana y así arrancamos. ¿Dónde estamos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Paula Salamanca, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estás? Te enganché, estaba tratando de corregir el audio y cuando se iba agachando yo le iba saludando, así fue. Justito. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelentemente, 10, 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hoy va a ser un día bastante lindo, o sea, va a salir el sol, va a estar algo despejado, pero la temperatura va a subir a 18. Hoy no. A ver, en la mañana no sentí tanto frío. Vamos menos, todavía. Así que, bueno, vamos mejorando. Vamos mejorando. Sí. Tengo que decirte que ayer hubo un anuncio importante, pero que no fue tan importante. ¿Cómo lo tomas si te lo digo así? Importante, pero no tan importante. Es importante porque le afecta a toda la población, a casi toda, porque hay personas que lo manejan, pero no es importante por el volumen del aumento. Y en este caso estamos hablando de las naftas. A ver. Ayer Horacio Marín, a través de X, ¿qué hizo? Dijo que iba a modificar el buffer. Es este colchón de precio que no se mueve o que sostiene un precio determinado que se mueve muy poquito a pesar de que el petróleo sube o baja repentinamente por la guerra. Sí. Bueno, ¿cuánto lo aumentó anoche? O sea, anoche a partir de hoy sería el aumento. 1%. Yo te pregunto, si vos vas a cargar nafta, que el 1% sea más alto que el de ayer, ¿te cambia? No, ya está alto. Lo que yo te comentaba el otro día. Ya está alto para vos. Sí, para mí ya está alto. Ya bueno. hace un mes viene aumentando considerablemente. Así que no, hace un mes justamente no viene aumentando, está en 45 días congelada. Para mí ha sido un mes en el que he pagado más. Ah, bueno, pero vos me decías que no pagabas, hace un mes que lo cargabas. Sí. Ay, bueno, es graciosa, Paula. Hace 45 días que la nafta no se mueve. Y ahora dice la voy a mover 1%. No, pero igual, para mí ya cambió. ¿Cambio? Sí. Listo, ok, no le querés. Está alto, no, está alto. Bueno, ok. Horacio Marín comunicó ayer en X que la modificación del sistema de buffer de precios va a ser por otros 45 días adicionales y esta vez sube los precios de las naftas en todo el país 1% promedio. Es decir, que en algunos lugares va a subir un poquito más y en otros prácticamente menos, porque tiene que ver con el precio relativo de cada lugar en función de la logística, en función de los impuestos y lo que ya sabemos. La pregunta para vos, que nos estás escuchando, que estás yendo al colegio a llevar a tus hijos, que vas al gimnasio o que quizás estás yendo a trabajar. ¿Te cambia en algo que haya subido el 1% las naftas o te pasa como a Paula, que sentís que la nafta todo el tiempo sube y nunca bajó y que nunca se movió a tu favor, sino que a favor de la compañía o a favor del sistema? 11 80 697 9 es el teléfono para que nos dejen mensaje de WhatsApp y los vamos a leer también en YouTube. Okay. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Muy buenos días, Romina Wiener, ¿cómo estás? Muy buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que ya arranca con el primer choque sobre la traza de Panamericana, esto es pasando 197 en sentido a General Paz, ahí la circulación está reducida. Hoy Panamericana tiene demora ya desde la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hasta el Camino del Buen Aire. Además se suma un incidente en el Camino del Buen Aire, mano al norte, ahí la circulación está reducida, hay operativo de seguridad, es a metros de Panamericana. Y bueno, y hay una reducción de tránsito y está generando congestión a quienes utilizan este enlace. Acceso este con un tránsito intenso y con demoras entre Ituzaingó y Morón, mano a la autopista Perito Moreno. Una General Paz muy lenta con un rojo bien furioso entre los barrios de Villa Lugano y Villa Devoto en sentido hacia el Río de la Plata. La Richer intensa pero sin mayores complicaciones y la autopista Buenos Aires-La Plata está sin demoras. Vos sabés que se produjo un
escape de gas en una propiedad ubicada en el barrio de Parque Chacabuco, esto es en la calle Dávila al 900. Ahí 7 personas fueron asistidas por SAME, todavía continúa el operativo de seguridad. Los asistidos, que es por inhalación de humo, son derivados al Hospital Pena. El tren San Martín está operando con demoras y la línea de subte C, que hace Retiro Constitución, acaba de normalizar la frecuencia, que estuvo con retraso, Juli. Gracias y nos reencontramos en breve. Chau, chau. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Desde ayer se aplicaron cambios en la agenda legislativa del gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición propuso la sesión para interpelar a Adorni en diputados. ¿Y por qué la pospuso? ¿Por qué? Porque no consigue que haya suficientes miembros de la oposición o suficiente quórum como para que esta sesión se dé. Temen no conseguir la convocatoria suficiente, eso es lo que dicen los opositores, y por eso tratan de moverla justamente para el miércoles de la semana que viene. La sesión que pasó para la semana que viene, para este miércoles próximo, también va a tratar proyectos sociales y va a tratar los proyectos del oficialismo que está tratando de aprobar, al menos con media sanción. Estos son la reducción de los subsidios por zonas frías y además la ley de hojarasca del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Por otro lado, el gobierno avanza en diputados con la reducción de estos subsidios y el beneficio de las tarifas la van a sufrir, o sea, el beneficio lo van a tener a favor la Patagonia, Malargüe y la Puna. Son aquellas poblaciones que están bajo temperaturas mucho más frías que el promedio del país. Sin embargo, le van a quitar la posibilidad a los proyectos que están dentro de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, y desde 2001 que estaban dentro de las zonas frías, ahora ya directamente no van a tener el beneficio tarifario. Entonces, el gas en estas localidades, dentro de estas provincias, va a ser más caro que en los lugares donde probablemente tengan que ser asistidos por el Estado. Tenemos al Alcira-Gate, porque ayer la justicia, que me está investigando esta operatoria, sigue a la red de coimas del sistema de asfixia a importadores. Así lo llamó la justicia y dice que el fiscal está investigando pagos de sobornos de hasta 15% para destrabar permisos de aduana y acceder al dólar oficial entre 2022 y 2023. Se creó una gerencia de autorizaciones cambiarias durante la gestión de Sergio Massa y de Miguel Ángel Pese al frente del Banco Central. Esto a sabiendas de toda la comunidad del Banco Central, pero también a sabiendas del Ministerio de Economía, y la desarmaron un mes antes de que asumiera Milei en la presidencia de la Nación. Esta dependencia, que forma parte de una estructura del Banco Central, usualmente bajo la órbita de la gerencia principal de Exterior y Cambios, funcionaba solamente para dirigir a dónde iban los dólares de las reservas. Massa, Pese y Tobillino, también ahora Michel, que estaba a cargo de la aduana en ese momento, son los exfuncionarios que serán investigados. Hablamos ahora del mundo del deporte, Juli, porque fue, la verdad, un día muy movido ayer a la noche en lo que tuvo que ver con jornada deportiva. Se definía, por supuesto, también la otra semifinal y estamos hablando de los compromisos que se daban. Uno en Rosario, entre Rosario Central justamente y Racing, un partido con mucha polémica, luego lo vamos a estar desarrollando. La academia que se quedaba con 2 jugadores menos, alargue y demás. Incluso un central que arrancaba perdiendo el partido y bueno, después de esto ya la remontada entonces del conjunto de Jorge Almirón para instalarse en esas semifinales e ir a jugar ante River, un River que mejoró en el juego y que en el Monumental recibía entonces a Gimnasia. Lo ganó el equipo del Chacho Coudet 2-0 y se prepara para el partido que va a darse entonces durante el fin de semana. Ahí vemos entonces al chino Lucas Martínez Cuarta, que fue uno de los autores de los goles, junto a Seba Driussi. Partido entonces entre Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, que es una de las semifinales, y el otro River ante Central. River ante Central, que iría el día sábado en horas de la noche. Están viendo la logística para que el partido de Argentinos Juniors, que va a ser en la Paternal, sea el domingo, ¿no? Porque los dos, al ser en Buenos Aires, tema de logística también para seguridad, eso por supuesto que hace parte de las consideraciones a la hora de establecer la fecha. También vamos a estar hablando de lo que ocurrió entonces en los Estados Unidos, en lo que fue ese compromiso de Inter Miami ante Cincinnati, la goleada de Inter Miami 5-3. No fueron
3 fueron 2 goles de Lionel Messi, porque luego se hacía una corrección respecto al último tanto, ya al minuto 89, se daba como autogol del arquero de Cincinnati, así que no fue triplete para Lionel, pero bien encaminado, ¿no? Ya conociendo por supuesto lo que tenía que ver con esa prelista de Mundial. También más de argentinos en el exterior, el título para Lautaro Martínez con el Inter de Milán, le ganó esa final de Copa Italia a la Lazio 2-0 y uno de los goles justamente también del Toro. Ojo que se habla mucho de un regreso de Rodrigo de Paul a Racing una vez finalice el ciclo también de Messi en lo que tiene que ver con el Inter de Miami, con su carrera como tal. Bueno, de Paul podría Todo el estar tiempo los regresando. están trayendo a vivir a la Argentina, ¿viste? Lo quieren, bueno, así como Dybala, como ¿Pero te lo lo de imaginas a Di Lautaro. Paul viviendo en Buenos Aires? Yo creo que él le gustaría volver ¿Sí? a Racing, sí. Mira. Sí. Y creo que va a ser un jugador que le puede llegar a entregar. A Pero entregar todavía es harto joven al- de Paul como Sí, para por seguir eso, su por eso. carrera. Estamos hablando, creería yo, Claro. que en 2 años, ¿no? Bien. Sí me parece a mí que tomó una decisión apresurada al irse al fútbol de los Estados Unidos. Creo que le queda un poco más también en Europa. Pero Bueno, ¿sabes lo bien que los tratan en Estados Unidos? Ah, no, sí, claro. Eso seguro. Vamos a estar hablando de la salida de Carlos Tevez allí de Talleres, cuando finalizó entonces el ciclo tras haber perdido el clásico justamente ante el Pirata. Una nueva selección que se suma entonces a los combinados nacionales que van entregando esa lista ya para participar en el Mundial. Nuevo título del PSG allí en el fútbol de Francia. Y bueno, algunas cosas respecto a temas de lesiones de jugadores que están en el listado de Lionel Scaloni en esa prelista de los 55 nombres. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buenos días. ¿Qué tal, Juli, Paula? Muy buenos días para ustedes. Bueno, y arrancamos otra jornada fría en la ciudad de Buenos Aires, por ahí no tanto en la ciudad misma, pero en los alrededores. Claro. La temperatura es de 8 grados. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires hay algunas heladas. ¿En En serio? Azul, por ejemplo, la temperatura cae hasta los 0. Sí. Está Eso es frío, realmente en serio. frío. Claro, acá Frío de estamos a arranque, 10, sí. 11 grados. Hay una diferencia de casi 2, 3 grados de respecto del conurbano o de las localidades Exacto. de la provincia de Buenos Aires más cercanas a la ciudad. Exactamente, sí, y bueno, y mucho más si nos vamos hasta Azul, que ahí cae mucho más la temperatura, 0. La más baja igualmente en el ranking nacional ahora está en Maquinchau, en Río Negro, 5.4 bajo 0, pero es un punto en el que siempre encontramos temperaturas realmente muy bajitas. La más alta, 14 grados en Formosa, para tener un ranking para saber dónde estamos justamente. Bueno, y la máxima para esta jornada va a rondar los 18. Vamos a estar parecido a lo que fue ayer en cuanto a temperaturas y mañana subiría un poquitito más, mañana un 20 o 21 grados de máxima tendríamos, lo que sí, el fin de semana vuelve el tiempo inestable, volvemos a tener la chance de algunas precipitaciones y otra vez descenso de temperatura, pero bueno, vamos a concentrarnos en esta jornada que vamos a tener una linda máxima, 18 grados y cielo parcialmente nublado. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Información para seguir el día. Now. 97.9. 13 minutos pasaron de las 7 de la mañana y ahora sí volvemos con el tema de las naftas porque desde hoy los surtidores van a marcar un promedio de suba de 1% en todo el país. Horacio Marín explicaba lo siguiente. A partir de esta noche, YPF va a aumentar 1% los combustibles, 1%. pero va a extender el buffer, el sistema de precios de amortiguación, como lo habíamos dicho, los 45 días, lo vamos a extender hasta otros 45 días. No se toca, podemos decir no se toca, no va a haber cambios importantes. Sobre el tema Dorni se la entrevistó a Patricia Bullrich, la primera senadora de la Libertad Avanza, e insistió que se tiene que apurar a presentar la declaración jurada. Yo ya lo dije, ya lo expresé, me parece que con una vez alcanza las cosas, mi posición fue clara, es clara, ahora es el jefe del gabinete el que estará analizando y trabajando sobre su declaración jurada de bienes. Y por último, Sergio Uñac, el gobernador actual de San Juan, también dijo públicamente que quiere ser candidato a presidente. El gran desafío del peronismo, con toda su historia,
con todos sus errores también y con todos sus aciertos, es empezar a encontrar ya no una discusión de personas, que eso lo hemos hecho durante mucho tiempo, quizás por demás. Es empezar a transitar una discusión de ideas. Y una vez que esto lo podamos plasmar entre nosotros y nos podamos poner de acuerdo, empezaremos a buscar quién va a representar hoy al peronismo, que a mi criterio debería ser un peronismo de soluciones, no que plantee problemas. Para problemas la sociedad ya tiene suficiente. Es ver cómo desde nuestro sector político identificamos los problemas, pero además proponemos, con gente que se le crea además, las soluciones a los problemas que tiene la sociedad. Bueno, ahí escuchaban al gobernador de una de las provincias, en este caso mineras, que ya está poniéndose el traje de campaña. Falta más de un año para que estén en campaña y los políticos actuales que están en gestión ya están pensando en un año electoral. Seguimos ahora con reacciones, ¿no?, del mundo del deporte también, con lo ocurrido ahí en el Gigante de Arroyito, en lo que fue la eliminación de Racing ante Rosario Central. Un partido que generó muchas polémicas también por el arbitraje de Darío Herrera, árbitro mundialista, que bueno, tuvo muchas situaciones, la verdad, que perjudicaban entonces al equipo de Avellaneda, un Racing que iba con otras intenciones también, sobre todo en lo que había sido ese segundo tiempo, después de contar con la ventaja por la mínima. Habló Diego Milito una vez finalizado el partido, que bueno, que terminaba también con algunas discusiones, y fue categórico realmente con sus declaraciones. Antes que nada no voy a responder ninguna pregunta para que sepan, simplemente lo primero que quiero decir, más allá de obviamente la tristeza de haber quedado eliminado y de la manera, quiero felicitar expresamente a todos los jugadores y al cuerpo técnico que han hecho realmente un gran partido, han representado el escudo y la camiseta como Racing quiere y estoy realmente orgulloso, se lo dije a ellos. Pero bueno, muchachos, creo que hay que empezar a decir las cosas porque sabía cuando me involucré en este rol que iba a ser difícil, que tal vez se me iba a mirar un poco de costado, porque vengo del fútbol, soy un tipo del fútbol, y realmente estoy cansado, ¿no? También como mucha gente, creo que es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo de decir hasta cuándo, ¿no? Bueno, Racing que venía también de situaciones complicadas en lo que fue el arbitraje frente a Estudiantes, y ahora acá Milito también haciendo referencia a lo que ocurría con la expulsión tanto de Maravilla Martínez como de Di Cesare, más allá de la expulsión también de Gonzalo Costas, del hijo de Gustavo, después de algunas disputas también con el árbitro del partido. El Chacho Coudet, mientras tanto, en el Monumental, después de lo que fue la victoria de River, habló un River que fue mejorando también en el juego, que logró la victoria 2-0. No tuvo necesidad de ir a la largue, por suerte para el conjunto millonario, y es uno de los primeros partidos en los cuales River logra conquistar la victoria sin sufrir tanto como venía siendo costumbre. La palabra del Chacho. Creo que coincido con vos, hemos dejado buenas sensaciones y nada, lo que veníamos hablando anteriormente, cada partido, tratar de vernos mejor, tenía un desgaste físico muy importante y bueno, se hace difícil esto de cada 3 días, ¿no? Así que seguir trabajando en estos días, sobre todo en la recuperación y prepararnos para el partido de sábado. Partido del día sábado, pensando bueno también en que la siguiente semana es actividad de copas internacionales, ¿no?, de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana. Mencionar que hubo también respuesta de parte de Ángel Di María a través de Instagram. ¿Cómo molesta que Central pelee todo? ¿Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior? Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegar la Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales, nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Antes se debatía tanto los penales, antes se debatían tanto las tarjetas, caretas. Muchos de los que quieren cambiar el fútbol, y lo pone entre comillas, no pueden ni dirigir su club, haciendo referencia, por supuesto, a Milito. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta. Y les dejo algo, el gol de Vélez no fue fuera de juego. Hay 2 cámaras que enfocan y encontraron lo que ve el offside, que fue casualidad, ¿no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? Para que solo digan que nos ayudan, que el fútbol está manchado. El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta. Now, en WhatsApp.
1180 697 9. Buenos días, soy profe y uso el auto para desplazarme entre escuela y escuela. Todo aumento impacta, porque se lleva cada vez mayor parte de mi sueldo, ya sea del 1, del 5, del 0,5. Está complicado llenar el tanque. Bueno, me encantó el mensaje, buena respuesta. Es verdad, todo aumento impacta si el salario no sube y los precios sí. Así que está claro que ese es el gran problema que estamos atravesando en este momento en la Argentina. Y además tenemos mensajes en YouTube. Yo los estuve mirando, hay quienes dicen, mirá Claudio, en esto coincido 100%. Como consumidor es un grosso Marín. Está hablando de Horacio Marín, el CEO de YPF. Pero como tenedor de acciones de YPF lo quiero acogotar. Pero bueno, no se puede estar en la misa y en la procesión. Es cierto, porque piénsenlo de esta manera. Mientras YPF, que tiene una gran parte de control estatal entre las provincias y el Estado central, trata de apaciguar los aumentos o de hacer lo que él dice, el colchón, para que no le afecte directamente a los bolsillos a las personas y que a su vez esto no afecte a la inflación, controla de alguna manera que el precio no se mueva con tanta volatilidad, es decir, que no suba o baje repentinamente. Y en este caso, como el petróleo sigue subiendo y no tiene bajas repentinas, en este momento está en $106 por barril con una baja del 0,1. Ayer subía casi 4 puntos. Entonces, lo que tiene que hacer es mantenerlo lo más quieto posible. Primero, para no generar incertidumbre. Segundo, para que esto no le afecte directamente a los precios de la economía, pero también a los bolsillos de los consumidores en este contexto. El que tiene acciones, yo tengo acciones, claramente no me gusta. ¿Por qué? Porque quiero que el precio de la acción suba, porque puse mucho dinero antes para acompañar a la compañía en el crecimiento de las inversiones que está anunciando. Pero lo tiene que hacer porque es parte del plan que está llevando adelante Horacio Marín y es entendible. Volviendo al tema de agenda, tenemos muchos temas económicos, pero hay otros que son judiciales. Vamos a arrancar con la economía. Ayer se licitó deuda del Tesoro. El Tesoro colocó casi 11 billones de pesos con vencimientos por casi 10 billones, son 9,7 billones que vencen mañana. Logró un rollover de esta manera del 110%, más del 40% de lo adjudicado fue para el instrumento más corto, la LECAP de septiembre. Esto está hablando de que están pidiéndole al Estado más productos o más instrumentos financieros de futuro en el sistema para que en el nuevo vencimiento de deuda haya la colocación de pesos en otros activos. El Tesoro captó además $295 millones con la colocación del Bonard 2027 y del Bonard 2028. En el ticker es AO27, AO28. El dinero será para pagar a los bonistas el 9 de julio, que sería el segundo pago del año para los bonistas de los globales y bonares. En este caso son $4.400 millones, 2.700 millones de amortización y capital más intereses. Y por último, el BID espera un crecimiento para la economía argentina de 3,8% para 2026. De los organismos que hace análisis económico sobre economías emergentes, este fue el que más puntos nos dio. Dice que la economía puede estar más cerca de 3,8 o 4 que de 2,5, como habían dicho los más pesimistas. Es probable que para el gobierno la economía crezca más si las cosas mejoran a partir de mayo. Veremos. El Banco Central compró 185 millones ayer, es la mayor compra del mes. La suba de compras fue de 8.000 millones en 2026. Se queda con 4.000 de los 8.000 porque el resto lo usa para pagar deuda, pero es un 80% de cumplimiento de la meta en la compra de reservas. La liquidación de la cosecha gruesa sumará una cantidad significativa de dólares para que el dólar se mantenga estable como hasta ahora. Las emisiones de deuda corporativa en el exterior van a aportar unos 3.200 millones este año. Eso también va a hacer que el dólar no suba tanto. Y las reservas brutas alcanzaron con esta última compra los 46.500 millones de dólares, la mayor cifra desde el 25 de febrero. Now. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean.
Extendimos Hot Sale en Sodimac. Hasta el 17 de mayo seguimos con descuentos de hasta 50% off y hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados en pisos, electro, baños, pinturas, herramientas, muebles, decoración y más. Es la última oportunidad. No lo dejes pasar. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. La batería es William, mi batería es William. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. La mañana de Now.
979. Nunca fue tan barato endeudarse en uvas en la Argentina en este momento. Nunca pasó esto antes. La demanda de los créditos hipotecarios en unidades de valor adquisitivo crece todos los días. ¿Por qué? Porque la uva vale más que el dólar. En este contexto, hoy el uva cotiza 1.940 pesos, mientras que el dólar minorista está en 1.410. Federico González Rouco, que es economista, analiza habitualmente qué pasa con el sistema de créditos hipotecarios y explica justamente la relación uva-dólar. El número que sigo siempre es la relación entre uva y el dólar. Sí. Hoy la uva en términos del dólar está muy alta. Mira. Entonces, con las uvas que te dan, con los pesos que te dan, compras muchos dólares. Claro. Lo que elegantemente estoy diciendo es que el dólar está barato. Bueno, ahí tienen la mirada de una persona que sigue el sistema de créditos permanentemente. El aumento de la demanda de los hipotecarios se explica entonces por lo siguiente. El UVA, que mide el costo de la construcción, es hoy equivalente a 1,4 dólares. Es la cifra más alta desde que hay registro en la Argentina, porque el histórico era de 0,82 centavos de dólar. Esto es una relación importante porque si uno va a pedir un crédito al banco, le van a dar el equivalente a uvas para poder comprar una propiedad en dólares. Es decir, va a tener más pesos para cambiarlos por dólares. Y hoy el dólar está quieto, entonces va a poder comprar más dólares de los que podía comprar antes. Con los dólares billetes se puede cancelar más cantidad de deuda que en otras épocas. Además, el UVA subió más que el dólar blue en los últimos años. 14% más entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esto es un punto a favor de quien se endeuda, del ahorrista. Y por último, el valor de la propiedad en dólares se mantuvo en mínimos históricos. Eso también abre una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque si el valor de la propiedad se mantiene en mínimos, el dólar se mantiene estable y el UVA crece, uno se endeuda en uvas, pero puede seguir pagando la deuda con más pesos que le entrega el banco a un dólar bastante quieto. Al menos por ahora. El riesgo es que el UVA sube todos los días y está atado a la inflación. Y si la inflación no empieza a ceder a partir de este mes, hoy vamos a conocer ese dato, entonces se le complica a la persona que toma el crédito porque su salario no se mueve. Entonces, si la inflación supera el dólar o sube más que el dólar y la deuda en dólares aumenta, es un problema. Pero si el dólar no sube al ritmo de los precios, la deuda no crece, entonces lo hace más accesible. Hoy los bancos ofrecen una TNA proporcional entre 6 y 15% anual. Va a depender de si sos cliente de ese banco y de tu scoring bancario. Sumando a esto, la inflación genera cuotas iniciales altas que están por encima del promedio de los alquileres, pero luego uno se acostumbra a ir pagando el crédito de manera proporcional al salario. González Rouco dice que es el momento de sacar un UVA si la tasa base está entre 6 y 8%, más UVA. Si la tasa supera el 8% más UVA, él dice que no es conveniente. Entonces, si vos estás pensando en sacar un crédito UVA en un banco que hoy te ofrece una tasa del 8% o menos más UVA, tenés una oportunidad. Bueno, desarrollamos un poco más el tema de las semifinales, entonces lo que ya veníamos hablando también respecto a lo que tiene que ver con esos compromisos que vamos a palpitar entonces para el fin de semana, la semifinal entonces entre River y Central allí en el Monumental, les decíamos, partido que se va a disputar el día sábado, después de lo que fue la muy buena victoria de River, un 2-0 para el equipo de Chacho Coudet, mucho más consolidado también en materia deportiva, Driussi que abría la cuenta el 1-0 después de la asistencia de Facundo Colidio, en una muy buena jugada también del equipo millonario, estuvo presionando bastante River, también con más juego interno y eso hizo que por supuesto el equipo se viera mejor ante un Gimnasia que llegaba con buenos números de todas maneras al Monumental, en lo que venían siendo los últimos 7 partidos entonces para el Lobo. Ojo con el tema de las molestias por los laterales. Gonzalo Montiel no pudo ni siquiera jugar el compromiso, esto también por una molestia en el isquiotibial izquierdo, y Marcos Acuña que pidió el cambio a los 30 minutos de partido por una molestia en el isquio derecho.
Los dos se retiraron igual por sus propios medios, caminaron normal, así que eso creo que daba algo de tranquilidad también pensando en Lionel Scaloni. Habló Facundo Colidio, un jugador que había sido muy criticado también en el partido anterior ante San Lorenzo, que había sido incluso también silbado. Bueno, en esta ocasión, en esta noche de fútbol allí en el Monumental, las cosas cambiaron para Colidio. Desde que llegó él me dio toda su confianza. Obviamente yo trato de demostrárselo y de responderle adentro de la cancha, y como lo he dicho, a veces lo puedo hacer bien, otras veces no, pero siempre voy a intentar darlo el máximo. Y en el turno previo a ese partido de River, bueno, había jugado Racing ante Centrales. Hablábamos también de algunas acciones polémicas, ¿no? Esto involucrando a Darío Herrera, al árbitro del partido, y a Pablo Dóvalo, el hombre que estaba a cargo del VAR. Las expulsiones también de Maravilla Martínez y de Di Cesare, para muchos cuestionadas. Esto también, más algunas situaciones ahí en el terreno de juego, hacía que Racing se quedara con 9 jugadores, y bueno, eso facilitaba por supuesto también lo que era el 2-1 entonces del equipo de Jorge Almirón. Enzo Copetti, justamente el ex Racing, era el que anotaba ese gol al minuto 106. Gastón Ávila al 65, después de una serie de ataques de Central que estaba sacando prácticamente figura a Facundo Cambeses. Bueno, concretaba entonces el 1-1 después de lo que había sido el primer tanto de Matías Aracho al minuto 41. Un Racing que se va a enfocar directamente en Copa Sudamericana, ya teniendo en cuenta esta eliminación, pero bueno, un equipo que intentó darlo todo y que se quedó con eso también, con esas situaciones entonces arbitrales. Central jugará entonces ante River el fin de semana allí en el Monumental, el equipo de Jorge Almirón, ex técnico de Boca, que va a volver a enfrentar al conjunto millonario. 35 minutos pasaron de las 7 de la mañana, seguimos en donde estamos y ahora vamos a escuchar a los protagonistas. Ayer en una entrevista, Miguel Ángel Bogiano habló sobre el presidente de la Nación y por primera vez lo calificó de paranoico, pero lo dijo, según él, en el buen sentido. El primero, que de lo disponible que tiene la gente, hoy paga más en servicios como luz, gas y agua, que antes se pagaban números ridículos. Eso, por supuesto, impacta en el consumo. ¿No pensás que es una manera de anticiparse a ver si le quieren venir a buscar los dólares? Ojo, me parece que ya está pensando en eso. Te lo garantizo. Milei está muchas jugadas adelante. Muchas jugadas adelante. Está todo. ¿Sabes por qué? Porque es un enorme paranoico. Es un gran paranoico. Y sabes que una vez le conté. ¿Eso es bueno o es malo? En este sentido, preguntándose. Es buenísimo. Hay un libro del fundador de Intel que se llama Solo los paranoicos sobreviven. ¿Sabes por qué? Porque están pensando en todos las cosas en las que le pueden hacer trampa, que le pueden ganar, que en todo lo que puede salir mal. Bueno, Miguel Bogiano de alguna manera entiende al presidente porque habla con él básicamente todos los días, es uno de sus asesores, pero también habla sobre la situación macroeconómica y explica, por ejemplo, qué está pasando con el consumo. Ahora sí vamos a escuchar el otro audio que habla sobre cómo están repartiendo los ingresos los argentinos cuando salen a consumir. El primero, que de lo disponible que tiene la gente, hoy paga más en servicios como luz, gas y agua, que antes se pagaban números ridículos. Eso, por supuesto, impacta en el consumo. Impacta un poco en el ingreso personal disponible. Después tenés también el cambio de consumo, es decir, bueno, si yo tengo estabilidad, el dólar vale lo mismo hoy que hace 2 años, y la inflación, si bien sigue siendo alta, después vamos a comentar, pero está en declive, incluso es lo que el mercado está viendo con los precios de los bonos implícitos, ¿no? La diferencia entre los bonos ajustados por inflación y los bonos que no tienen ajuste por inflación, esperan de acá a fin de año 2% por mes promedio, que da un año que termina en 30%. Entonces, cuando vos tenés eso, empieza otro tipo de consumo en bienes durables. Tenés récord de patentamiento de motos, tenés récord de patentamiento de autos. Ahí lo escuchaban a Bogiano, pero también habló el ex secretario o el ex ministro de Industria del gobierno de Mauricio Macri, Dante Sica, que es asesor y analista de comercio internacional. Dante Sica habló sobre la estrategia del gobierno de despegarse comercialmente de China y no depender tanto de Asia. Hay que mirar el contexto internacional, ¿no? Digo, vos tenés en este momento, si querés, Europa desacoplándose, que era, si querés, de Rusia en términos de energía.
eso te impulsa. Occidente desacoplándose con respecto a China, con respecto a minerales raros, pero no solo al tema de la producción, porque muchas veces los minerales raros los sacás, bueno, China tiene, los sacás de Brasil, pero los procesás en China. Entonces creo que el cobre lo sacás de Perú, de Chile y de Argentina o de algunos otros países, el procesamiento se hace en China. Entonces creo que ahí hay un desacople que empieza a generar posibilidades. ¿Qué es lo que me parece que hay? Hay un mundo que está empezando a dar algunas señales de desacople y creo que el RIGI apunta a eso, o el Super RIGI, apunta a inversiones, te diría, mucho más OSD americanas y europeas para esas partes del proceso de producción de estos ecosistemas que hoy los estaba haciendo China y donde el mundo occidente quiere desacoplarse. Matías Olivero Vila, que es contador, pero que también es el divulgador de la baja de impuestos que hizo este gobierno y de la intención que tienen las provincias de tratar de transparentar la cantidad de tributos que vienen en un ticket, es el presidente de la ONG Lógica. Está tratando de explicarle a la sociedad por qué es importante el reclamo y la demanda de la transparencia fiscal. Matías Olivero Vila, ayer en una cena, que fue una gala para recaudar fondos para su ONG, explicó cuál es el problema de esta generación respecto al anterior, por los cargos que se aplican sobre los impuestos a los créditos. Malena, a tu edad, todos nosotros teníamos en nuestros distintos niveles económicos la posibilidad de acceder a un crédito a una tasa más o menos razonable, 8%, 9%, que era más alta que el 2%, 3% de España, de Chile, pero por lo menos al 8, 9%, para acceder a nuestra motito, a nuestro auto usado, al 0 kilómetros, al primer 2 ambientes. Esa posibilidad se la quitaron a toda una generación en este siglo por culpa de los impuestos. Andrés Bornstein, economista, también habló sobre qué puede pasar cuando las cosas cambien a nivel electoral en la economía argentina. Se está refiriendo a si es necesario tener un ministro que sea un trader o un ministro que sea un especialista en macroeconomía. Nosotros venimos de 4 años, llamémoslo, muy malos. Entonces, para el mercado, volver a eso sería una muy mala noticia. O sea, la pregunta es, y yo creo en ese sentido, digamos, déjame hacer la aritmética del mercado, es, vos tenés que decir, bueno, el año que viene hay elecciones presidenciales. Entonces, vamos a suponer por un momento que hay solamente 2 candidatos. El presidente Milei va a la reelección y un candidato del espectro kirchnerista. Supongamos que hay 80% de probabilidad de que gane Milei, la cabeza de un trader o de un economista de mercado, es decir, bueno, entonces si gana Milei probablemente los activos financieros suban de precio, pero hay un 20% en donde ganan los otros, en donde, habida cuenta de lo que pasó en agosto del 2019, es decir, van a bajar de precio bastante. Entonces yo ahí, ese razonamiento que hace el ministro me parece correcto. Bueno, ahí escuchaban a Andrés Bornstein, economista, haciendo un análisis sobre el riesgo político que puede incidir entre el actual gobierno y una oposición peronista que dé marcha atrás con las reformas que se hicieron hasta ahora. Y por último, habló el viceministro de Economía, José Luis Daza, en un contexto en el que se le preguntó por el riesgo país. Y siempre está sobrevolando la idea de por qué no baja más el riesgo país si la economía se está ordenando. El riesgo país está cerca del nivel más bajo que ha tenido en muchísimos años, en primer lugar. El riesgo país tiene una serie de componentes. Estamos en un ambiente mundial complejo. El ministro Caputo ha hablado muchas veces sobre la forma en que el mercado evalúa a la Argentina. El mercado evalúa a la Argentina básicamente por su historia. El mercado está evaluando a la Argentina por lo que pasó en los años pasados. Uno de los mayores indicadores sobre posibilidad de default a futuro es si un país hizo default en el pasado. Somos el país que hizo más defaults en el mundo. Entonces hay claramente una preocupación por lo que es la Argentina. Y ahora sí, Romina Wiener, ¿cómo está la calle? Vos sabés que en estos momentos hay un peatón atropellado en el barrio de Constitución, esto es en Tacuarí al 1000, la circulación está reducida, trabaja el SAME, además se suma un choque en la autovía 2, kilómetro 44, zona del peligro, mano a Capital Federal, hay un carril reducido de los 2 de la autovía. Siguen fuertes las demoras en Panamericana, entre 197 y 202, mano a Capital Federal, es por un choque que se está dando en la zona del Talar del Pacheco y la circulación está muy lenta en sentido hacia Avenida General Paz.
Paz. Continúan las demoras en acceso oeste, sobre todo en el enlace con la autopista Perito Moreno hacia el centro porteño. Muy lenta la autopista Richeri a la altura de Villa Celina en sentido hacia autopista de Lepiane. Siguen los contratiempos en el tren San Martín, subtes y premetro a horario, Juli. Excelente, gracias por la información. Chau, chau. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. Dos noticias cortitas para seguir actualizando la información deportiva. La salida de Carlos Tevez como entrenador de Talleres, el Apache, que no va a renovar entonces su contrato, finalizaba en junio, pero bueno, después de lo que fue la derrota de la T ante Belgrano de Córdoba, y por supuesto que esto hiciera que quedaran eliminados también del torneo, bueno, se hizo efectivo esta finalización de contrato, lo anunciaba el club a través de un video en redes sociales, en un contexto difícil al que llegaba Carlos Tevez. Bueno, intentaba sacar el equipo adelante, sumando más de 26 puntos, pero sin poder ganarle entonces a Belgrano de Córdoba y así quedar eliminados. Todavía le queda pendiente también un partido frente a Atlético Tucumán, esto por Copa Argentina. Y hablando de Copa Argentina, Platense logró avanzar entonces allí en el torneo, venció en la tanda de penales a San Martín de San Juan en Temperley y se quedó con la clasificación el equipo Calamar. Un partido que no tuvo muchas opciones de gol, pero bueno, logró Platense avanzar desde el punto penal y preparar, bueno, ya con varios días también de anticipación, el compromiso de la próxima semana de Copa Libertadores. 7:45 de la mañana, seguimos en donde estamos y ahora sí, noticias internacionales, porque Trump llegó a China ayer para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping. Hoy está prevista esa reunión de Estado, es una reunión bilateral. El presidente de Estados Unidos aterrizó en Beijing reunido o acompañado por un grupo importantísimo de empresarios que entre todos tienen un patrimonio de $1 billón o $1 billion. O sea, estaba prácticamente toda la cúpula del S&P 500. Lo acompañaron Elon Musk, aunque no lo crean, el presidente de Tesla y de SpaceX. También estuvo Tim Cook, que es el CEO de Apple. Estuvo Larry Fink, que es uno de los financistas más influyentes del mundo, que es el que está a cargo de BlackRock, que es el fondo de inversión más importante. También estuvo la jefa de Nvidia, Jensen Huang, y estuvieron los representantes de Goldman Sachs, de Citibank o de Citigroup, de Boeing, el fabricante de aviones, y de Mastercard, entre otras compañías. Ayer conocimos que a partir de mañana la Fed va a tener un nuevo chairman, un nuevo presidente. La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos. Esta vez va a asumir en lugar de Jerome Powell, que se va después de más de 5 años, sube Kevin Warsh. Kevin Warsh fue endorsado, fue aprobado por el Senado de la Nación en los Estados Unidos porque es el candidato propuesto por la presidencia. En este caso es cercano a Donald Trump. Según los analistas financieros, Warsh va a tratar de respetar la institución como una institución autónoma, independiente del poder político de turno, y va a tratar de demostrar que su reputación tiene más valor que lo que le pida el gobierno. En este caso vamos a saber mañana, después de 8 años de Jerome Powell al frente, qué declaraciones va a hacer Warsh a cargo ahora del Banco Central de los Estados Unidos. Por otro lado, Mark Rubio se posiciona como sucesor de Trump. Eso están diciendo las encuestas. Según Atlas Intel, que es una encuestadora internacional, le preguntó a la sociedad qué pensaba de Mark Rubio como próximo representante del Partido Republicano, qué podría pasar si él se manifestara como el candidato a presidente por ese espacio, y tuvo buenas respuestas, o al menos mucho apoyo de la sociedad republicana. El jefe de la diplomacia tiene favoritismo entre los republicanos de cara a estas elecciones primarias, pero es posible que sea candidato cuando toque las elecciones presidenciales en el 2028. Un superpetrolero chino puso a prueba el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Esto es en el contexto de la guerra de Medio Oriente, que ya tiene más de 65 días. El buque cargado con crudo iraquí intentaba atravesar el estrecho mientras Trump intensificó y obligó a la Armada norteamericana a que tuviera el control naval del estrecho, y por eso no lo dejaron pasar. Mientras tanto, la producción de petróleo en Arabia Saudita cayó a su nivel más bajo en
décadas, desde 1990. Comunicó la OPEP que la producción cayó 651.000 barriles diarios en abril. Y esto va a ser un problema no solamente por el precio, sino también por la escasez. Y por último, Estados Unidos está ofreciendo $100 millones en ayuda humanitaria a la isla de Cuba. Resta la autorización del régimen, pero el Departamento de Estado ya aseguró que los fondos serán distribuidos por la Iglesia Católica, un dato a tener en cuenta, y organizaciones independientes en medio de esta crisis energética que está sufriendo Cuba, mientras se decide qué va a pasar con el régimen y qué decisiones va a tomar el propio presidente de Cuba en este contexto. Contar que palpitando, bueno, el tema de Mundial, Juli, ya hay otra selección entonces que se suma a algunos de los combinados nacionales que han entregado ese listado de 26 jugadores. Lo había hecho Suecia, lo hizo Bosnia también. Hoy esperábamos que Colombia lo hiciera, pero bueno, finalmente confirmaron que la rueda de prensa de la selección colombiana no va a ser para eso en algunas horas de parte de Néstor Lorenzo, el otro técnico argentino. Sí lo hizo Nueva Zelanda, que entregó esos 26 nombres. Entonces, ¿sabes cómo le dicen a Nueva Zelanda? ¿Cómo? Los All Whites. All Whites, porque Ajá. están todos vestidos de blanco. No, precisamente, o sea, porque de hecho usan mucha indumentaria negra, ¿no? Pero porque son blancos de piel. Sí, los de All tez. Whites, exactamente. Mira vos. Bueno, anunciaron los nombres de los jugadores para afrontar su actividad en el grupo G. Ahí van a estar enfrentando a Irán, a Egipto y a Bélgica en lo que tiene que ver con esta participación en Copa del Mundo. Y Darren Baisley, el entrenador, bueno, que va a afrontar también su tercer mundial. Ya había tenido participación en el 82 en España y en Sudáfrica en 2010. Una Nueva Zelanda que presenta como gran figura a Chris Wood, el delantero del Nottingham Forest, que está allí en la Premier League, que intenta también quedarse entonces en la primera categoría del fútbol inglés y es la principal figura de esta selección. Estamos hablando que tiene 45 goles en 88 partidos con el combinado nacional y va a disputar la segunda Copa del Mundo. Hablamos de Chris Wood, un anuncio bien particular que hacía Nueva Zelanda, lo estamos viendo a través de la multiplataforma y del canal 85 de Flow, para que ustedes lo vayan viendo, la manera en la cual se fueron entregando esos nombres. Siempre la manera en la cual las selecciones van entregando la lista de convocatorias va hablando mucho de la creatividad, ¿no? Del equipo de comunicaciones de cada uno de estos equipos. Stamenich, por ejemplo, uno de los que veíamos, el caso de Chris Wood también, el número 9, bueno, convocando diferentes aspectos y recorriendo el país para la entrega de estos 26 jugadores. Ya lo saben, Nueva Zelanda en el grupo G con Irán, Egipto y Bélgica, los partidos que tienen por lo menos en esa primera fase de grupos. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Temas a tener en cuenta hoy, que es día jueves. Hoy se conoce el dato de inflación a las 16 horas. Hay mucha expectativa porque se espera un número por debajo de lo que dio el último mes conocido en marzo, es decir, 3,4. Hoy las consultoras, vos sabés, Paula, las consultoras privadas están esperando un dato de inflación que esté cerca de 2,5, 2,6, 2,7 a lo sumo. Okay. Si tomamos el 3,4 anterior, Sí. es una baja pronunciada. Ahora, el tema es qué pasa en mayo. Estamos atravesando mayo, hoy es 14, y según las consultoras, mayo daría 2%, porque dicen que se desaceleró, digo bien, los alimentos, los precios de los alimentos. Cuando vos vas al supermercado, ¿notás esto? No mucho, Juli. Para vos no. No. Bueno. No, ni en la compra, ni de carnes, ni nada de esto, ¿no? Ni de súper normal tampoco. No lo notas. Ok, según las consultoras que están tomando medición en las góndolas de supermercados y de algunos mercados de cercanía, Sí. los precios no subieron en los últimos 30 días como lo habían hecho en los primeros 30 días, en los 30 días anteriores de marzo. ¿Por qué? Porque hay 2 semanas de mayo que dio 0 de aumento de precios en alimentos, Muy al menos bien. en la canasta que mide el INDEC. Y en la canasta se incluyen alimentos como perecederos como verduras y frutas, se incluyen cortes de carne, se incluye pollo, pero también se incluyen productos no perecederos, arroz, fideos, yerba, azúcar, aceite e incluso también se incluyen productos de higiene personal. Bien. En ese rubro, ¿tampoco notaste cambios? Y puede que sí, yo creo que también ya hay una percepción un poco de que todo está directamente alto por este tema de que la gente quizás le cuesta un poco llegar a fin de mes, pero sí, en carne sé que no, o sea, me llama la atención y con ese me quedó mucho. ¿Sabés que no dejó de aumentar o que aumentó?
No, en carne aumentó, por lo menos en mi sector. En la última aumentó. semana aumentó. Pero sé que en verdura estuvo bastante normal los pagos que iba haciendo, por ejemplo. Claro, claro, porque la percepción que vos tenés es lo que estás gastando en cada uno de los rubros. Sí. Yo noto que frutas y verduras se mantienen estables, Sí. salvo la estación. Cuando hay estacionalidad hay una fruta o alguna verdura que sube más o que tiene otro precio respecto a lo anterior, y eso tiene que ver con la estacionalidad, claramente. Pero en carne yo he notado que se ha frenado mucho el aumento que veníamos viviendo, justamente porque hay más ganado en el mercado de Cañuelas. Ok. Y esta cantidad de ganado en pie que se vuelca al mercado mayorista hace que haya más carne en los mostradores, y esa demanda caída va a empezar a recuperarse recién ahora. ¿Por qué? Porque si vos estuviste yendo a comprar y los precios de tus comercios aumentaron, dejás de ir a comprar o comprás menos cantidad. Claro. Pero si hay más volumen, entonces los precios no deberían subir en el mostrador, al menos no al ritmo que lo hacían. Entonces, cuando vayas a comprar al supermercado o a la carnicería, deberías notar al menos una baja incipiente. El tema es que a medida que vos no notás una baja consecutiva de mes a mes, la baja puede ser imperceptible, porque vos no recordás, si no compras todos los meses el mismo producto, cuánto costaba el mes anterior. Sí. ¿Está bien? 6 minutos para las 8 en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Hace 10 grados con 4 y lo esperamos a Paulino. Tengo un dato antes de Dale. que vayamos a esperar a Paulino acerca de tu rubro, de hecho. A ver, ¿qué tenés? De Hot Sale. ¿Qué pasó? De los primeros días, bueno, ya pensando en que finalizó la actividad de Hot Sale justamente, y que entre los 10 productos más vendidos a nivel de cantidades, bueno, primero los Smart TV. Mirá, ¿eso sabes por qué? Época de mundial. Muy bien. Sí, es época de mundial y se mueve muchísimo eso, lo supuse. Y también las figuritas del mundial es otro de los ¿Se compraron en Hot Sale? Sí. Mirá vos. Aprovechas. No sabía y eso. sabes que llama mucho la atención, lo digo, bueno, también porque estoy involucrada, digamos, en ese rubro. Acá las cajas de la mina no se venden, las cajas de sobrecitos. No se venden en cajas. En algún mayorista, está diciendo Joaco. Pero bueno, en general no se venden en cajas. Uno no, las compra es en muy- kioscos, en sobrecitos. es muy difícil de conseguir. Bueno, tenemos una compañera de mi otro trabajo que estaba en su país y trajo cajas para los chicos que quieren llenar el ¿Trajo álbum. de regalo o trajo para vender? No, fueron 3 que la encargaron y dijeron, tráenos las cajas directamente. Y sí, porque en otros países es mucho más sencillo conseguirlas que incluso acá. Acá Joaquín, nuestro productor, Claro dice que sí. si te vas a Parque Rivadavia, conseguís las cajas directamente, las Ah. comprás. Pero tenés que hacer la excursión a Parque Rivadavia. El que vive en el interior, ¿qué hace, Joaquín? Claro. Tiene que comprar en sobres. Sí. Es difícil. Después empiezan los intercambios, el trueque de figuritas en los lugares donde se miran partidos del Mundial. ¿Sabías Sí. ese folclore? Vas a ver un partido del Mundial y mientras tanto los padres van con los menores, en realidad van más los padres que los menores, a cambiar figuritas de las más difíciles a las menos difíciles, y ahí conseguís las que te faltan. Vi una de estas invitaciones, digamos, a este intercambio de figuritas de laminitas en un shopping acá en Cava. ¿Ah, sí? Sí. Como un spot, un lugar En el de encuentro. Cañitas, bueno, ahí estaban invitando a eso, pero particularmente para intercambiar figuritas. Eso se llama clima del Mundial, Paula. Estamos empezando a sentirlo. 4 minutos antes de las 8. Ya sabemos que a las 8 viene Paulino Rodríguez. Lo esperamos. Ya venimos. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Aprovecha 9 cuotas sin interés en asistencias y viaja protegido. Turismo City, paga menos por viajar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. La batería es William, mi batería es William. Extra
Extendimos Hot Sale en Sodimac. Hasta el 17 de mayo seguimos con descuentos de hasta 50% off y hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Es la última oportunidad. No lo dejes pasar. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.sodimac.com.ar. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, muy buen día. Nos sumamos a esta fantástica mesa de información periodística de arranque del día de este jueves un poquito fresquito y que va camino a máximas de 18 grados, pero despejado, muy lindo y la verdad que muy transitable en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora, solo a esta hora. Bueno, formalmente, buen día, Paula, buen día, Juli. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen día, Juanjito, querido, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Yo me estoy por sumergir en la taza del café a ver si me despierto. Está muy bien, hay que hacerlo. En picada me tiro así. Tuve que armar el mate para la gola porque Ay, sí. la garganta estaba al límite. Gran victoria ayer, 2-0. Gritando. Enorme patriada de Martínez Cuarta para cerrar. Ay, sí. Cuarta fondo, dice el Vos sabés título que de yo Olé. soñé con este momento. Dije, mañana a las 8 llega Paulino y empezamos. Sí, no, pero no dije hermosa mañana. Digo que simplemente tuvimos una actuación un poco más sólida. No, está bien, se te nota Se vio la, mucho la mejor voz. se vio mejor el equipo. Se vio mejor el equipo, estuvo más concluyente. Lo de Beltrán está llamado a ser definitivamente un distinto en el fútbol. Sí. ¿Cuántos años tiene? 21 años, Claro. un crack. Vos sabés que estudia economía y el No, padre sí. trabaja en el JP Morgan. ¿En serio? Claro, el padre es un broker de los ¿Cómo más se- el importantes. apellido? Beltrán.
Beltrán es el apellido. Beltrán Yo pensé es que era el apellido. nombre. No, Santiago Beltrán. Santiago Beltrán. La mamá entiendo que es docente, le inculcaron libros, él nació entre libros de chico y le gusta mucho la lectura, por eso tiene el hábito de hablar de la forma que lo hace, digamos. Me encantó este perfil. Y sigue estudiando economía. Y es uno de los que intenta superar. Hace 3 años estaba en un intercountry. A fin de año le preguntaron a Armani, ¿vos crees que Beltrán puede andar? Porque tenía ya edad de tercera y lo ascendieron. Sí. Y dijo, miren, no lo den, no lo cedan, no lo presten, porque si tiene una oportunidad va a rendir. Bueno, mirá si está rindiendo. Y ayer Armani estuvo en el banco de suplentes. Mirá vos. Extraordinaria la historia de un pibe que ya está en los 55 convocados de la selección. Yo creo que no va a ir al Mundial, pero si va, es la cabal demostración de que acá tenemos arquero, si se cuida, si las cosas naturalmente se dan como él pretende, como cuando hablaba Juan Pablo Barsky de Colapinto. Colapinto está llamado a ser un distinto, Claro. ya él tiene una estrella diferencial, un halo diferente al resto de los integrantes de los pilotos de la Fórmula 1, pero además maneja muy bien. Bueno, Beltrán también ataja muy bien. Después vienen los imponderables, las eventuales lesiones. Roberto se volvió a romper ligamentos cruzados, por ejemplo el 9 de River, que no termina de explotar y que es uno de los jugadores de la cantera, de los potencialmente más de mayor recorrido, digamos, mayor rodaje a futuro. Pero bueno, nada, estoy contando esto a propósito de lo que pasó ayer. Pero me gusta el perfil porque esto le da incentivo a todos aquellos que se dedican al deporte o al fútbol sobre todo, para que sigan una carrera y el día de mañana tengan la posibilidad de alternar. Es un ejemplo tremendo. Es un ejemplo por múltiples razones, por lo que él explicita cuando habla, por el recorrido de vida, por lo que él hace, aún jugando en la primera de River y siendo el arquero que además está en un lugar en la lista de los 55 de la selección, es decir, continuar estudiando. Hay fenómenos. Paldano fue un estudioso. Redondo fue economista. Sí. Jugadores consagrados. Juan pero Pizorín no también. Juan Pizorín. Juan Pero Pizorín. era artista, plástico, ¿no? ¿Estudia letras? Había estudiado letras. Claro. Creo que sí. Después tuvo una pintaba vida. cuadros. Claro, una vida muy bohemia, como ustedes saben, bastante apartado. O sea, el consejo es hay que ser arquero. De hecho, por ejemplo, Julio Iglesias terminó cantando. O sea, arrancó abajo los 3 palos y después lo superó. Sí, superó los 3 palos con creces. Es verdad lo que decía. Y quiero contarle algo a Julia Pau. Pero hay muchos arqueros también. El presidente fue arquero. Si me permitís, voy a hacer un paréntesis. Te voy a hacer el chiste, voy a hacer un paréntesis en arqueo. Pero de verdad, le voy a contar a Julia Pau. Paulino fue el tercer, en la primera ANU fue tercer arquero. Sí, sabemos. Sí, ¿Sabían eso? 2 días, 3 días, sí. Bueno, no le llama la atención, chicas, son malas las dos como diciendo, bueno, sí, no importa, seguimos. No, porque ya nos lo contó antes que vos llegaras. Pero Juanjo. es un montón. Acá me está diciendo Juan No te valoran. que Juan Pablo II fue arquero. ¿Es chequeable eso? Juan Pablo II fue arquero, sí, Mirá. claro. ¿En serio? Claro, los que tenemos fe católica conocimos la historia de uno de los papas. No me diga que lo viste jugar porque me voy. No. Y no, claro, me retiro. Y es grande. No lo vi jugar. Es que Paulino puede tener entre 20 y 79 años. No, bueno, porque viene con unas anécdotas que decir, ¿de dónde la sacó? No, pero bueno, no te olvides que estudié en la Universidad Católica. Es verdad, tenés Pero razón. además, más allá de eso, la fe católica, Juan Pablo II fue uno de los papas emblemas en el mundo para la Argentina. Además, fue una de las personas más relevantes. Por una multiplicidad de cosas. Sí. Entre otras cosas, porque No en su sabía. origen había sido arquero. Bueno, nada, es la historia de esta mañana de los que somos de River. Después está toda la historia de la polémica en torno a Racing y Central. Las declaraciones muy fuertes de Milito que rompe el tablero. Diciendo basta, que ustedes escuchaban hace un ratito. Yo creo, Paula, que estamos en la perspectiva de un rediseño del fútbol que solo se va a concretar en la medida y la forma de cómo Argentina se desenvuelva en la Copa del Mundo. Es decir, si Argentina no tiene la performance que muchos imaginan y no tiene un buen andar, es probable que todo eso sea más susceptible de que se... Que impacte, ¿no? Claro, de que se realice. De lo contrario, quizás algún tiempo adicional, algún plazo adicional puede lograr el Chiquitapia, que ha conformado una asociación del fútbol argentino a ojos y semejanzas de sus pretensiones junto con Tobillino, dándole una enorme importancia a los clubes del interior, que son los que terminan validando este tipo de torneos, tipo de formatos, que benefician efectivamente a aquel que tal vez en la carrera larga no tiene aire suficiente, pero sí que en el mata-mata logra. Platense fue campeón de estos torneos. Por ejemplo, un ejemplo muy visible, que en otro contexto casi sería inimaginable que ocurra, sin desmerecer a Platense y todo el esfuerzo de los Calamar y la... O sea, que vos decís que es democratizar el fútbol, sería... Sí, la palabra es democratizar. A mí me gusta aplicar términos que tengan alguna correlación mayor. Es hacer que el fútbol tienda a tener atisbos de igualdad que otras ligas no tienen, en lo bueno y en lo malo, y de las formas a veces menos apropiadas. Bien. Y con la menor cantidad de incentivos.
Yo creo que hay que ir a un campeonato largo. A mí me encanta el fútbol de los campeonatos largos. Pero es un debate. Pero con el Chiquitapia da la impresión que va a ser muy difícil eso. Hoy tenés 5, 6, 7 campeones por temporada en la Argentina por año. 8 es tremendo, sí. Claro, 8, no sabés quién fue el campeón al final. Es que cuando vos tenés tanto puesto en el negocio y en la experiencia... No se enfrentan todos contra todos. Es como el aparte. fútbol, claro, como el fútbol norteamericano, digamos, Sí, ¿no? sí, Cuando sí. vos ves la MLS, ¿qué ves? ¿Qué sé yo? Un espectáculo, un ratito, te divertís, Messi, alguna... Pero no ves fútbol al estilo de lo que ves en Italia, en España, naturalmente el fútbol inglés, o en Francia, si Claro. querés, o en Alemania. Así tengan asimetrías, porque las hay y son ostensibles Sí, y muy sí, sí. evidentes. Sí, sí, sí. Con liderazgos muy fuertes de 2, 3 clubes que son las potencias en cada uno de los países. Bueno, mira, terminamos hablando de fútbol y Vázquez no llegó. Una cosa de loco. Pero a mí me anticipamos 2 horas. Sí. Bueno, lo que pasa, si se va a ofender, Juan Pablo, decir, ¿de qué está hablando? Ahora, en cualquiera de los casos, fue buena la victoria de River y ayer muy polémico todo el resultado, con un central que además, como juega el martes en la Copa, el sábado se va a jugar el partido con River, Martínez Cuarta se enteró en la cancha. Sí, fue. Porque en muy teoría era el gracioso en la domingo. entrevista. Pero muchos hinchas de River también, con lo cual los que habíamos armado planes para los sábados, bueno, finalmente veremos cómo los rediseñamos o si nos tomamos alguna licencia, esperemos que eso no perjudique. Hasta acá venimos en racha, uno no quiere cambiar la racha. ¿Vos sos cabulera o no? Nada, Juli? cero. Cero. ¿Vos, Paula? No. Nada. No. Tampoco. La pucha. ¿Vos sos cabulero? Antes sí, ahora no. Hacía algunos pequeños ritos en cuando iba a trabajar. ¿Qué son en ritos? teatro. Nada, entrar, caminar, quedarme en el medio. ¿Hacías teatro? llegar O sea, antes. ibas Sí. a Hace mucho, sí. hacer obras. El señor hace teatro, está en el Paseo de la Plaza todos los fines de ¿En semana. serio? Sí. ¿Cómo no los invitaste, Juanjo? Este sábado ya están invitados. Este sábado vamos a ir todos a buenísimo. aplaudir. Sí. Bueno, no, Después Julián de River, olvídate, yo no voy. después yo- de River llegamos. Claro. Porque hay, Nos encargamos ¿viste? nosotros dos Me parecía. después del partido de River llegar. Bueno, escuchá. Pero ahí sí hay como una cintita, alguna cuestión de amarillo y no sé. Es mucho de tu ambiente, ¿no? Es un poquito. Los algunos actores son sí. bastante En cabuleros. el deporte no sabés las cabulas. Sí, ya sé, en el deporte también. Acordate de Bilardo. Sí. Es cabulero por excelencia. Sí. era. No, y toda la gente que es Sí. fanática del fútbol yo conozco. Costumbres, decía Bilardo, no cábalas. Tenés Sí. razón, es cierto. No, pero son ritos, como dice Juanjo. O sea, conozco mucha gente fanática del fútbol que es cabulera, mucha. Sí, que Bueno, es verdad. tu novio, Paula, Mi novio. ¿qué te ¿Qué dijo? hace? ¿Por Contale qué? a Juanjo lo que te dijo. No, te cuento corto. ¿Es argentino o colombiano? Sí, Pero te argentino, entrevisté, hincha de Racing, así que no Bien. la está pasando bien. Uy. No. De mañana, Sí, pobre. pobre. Un abrazo, un saludo. Todo el invicto que ustedes llevaban, ustedes como selección, por ejemplo, durante los partidos previos a Mundial, bueno, llega el Mundial, primer partido contra Arabia Saudita, ¿qué hacemos? Verlo juntos, por ejemplo, ese primer partido. Pierde Argentina. Me dice, nunca más vemos un partido juntos. Así que de el la Mundial selección. lo vieron separados. Ya en Eso. Copa América fuimos a partidos, todo, y estaba muy preocupado, pero me dijo como, está bien, no eres tú, podemos seguir viendo partidos de la selección. Cuando te dijo, no sos vos, soy yo, cuidado con esa frase. Una frase ok. casi disruptiva, Sí, digamos. sí. Así que bueno, ya después como que se anuló esa Se anuló esa cosa. Mirá. Bueno, 8 de la mañana, 11 minutos en la República Argentina. Les planteamos dónde estamos, por dónde andamos, por dónde vamos. ¿Qué tenemos este jueves por la mañana? ¿A quién saludamos hoy, Juanjo, a propósito? Todas las manicuras. Hoy es el día ¿En serio? de las manicuras, sí. Muy bien. Entonces, aquellas que hacen magia con las manos Sí, y es en las así. manos, Porque un saludo y un abrazo. que incluye no solamente las manos, sino también las uñas, todo el tratamiento que hay que hacer y que corresponde. el falangismo, diría yo. Correcto. Sí. Bueno. Hoy es el día de la manicura en Argentina. Si Cleopatra se pintaba las uñas con henna hace 3000 años, vos no podés andar con las uñas como lija de obra. Eso es lo que había escrito ahora, por eso lo busqué. Está es bien. un chiste que está mal a Está muy destiempo, bien. pero lo te hace quería mal decir. buscarlo, te dispersa. No, está muy bien. Llegas está muy bien. tarde, a destiempo. Bueno, Pero escucha una cosa. homenaje a las que te dejan las manos listas para el mate y Eso el es chisme. cierto. ¿Mm? Bueno, escúchame una cosa. ¿Qué tenemos hoy en la Argentina? ¿Dónde estamos? Planteado en el mundo, digamos, en el contexto en el que discurre un poco la actualidad. Primero, a Xi Jinping recibiendo a Trump, que es una imagen. El presidente de China recibiendo a Trump, que efectivamente fue con una comitiva de empresarios que muy bien narró Juli, que vamos a repasar en un rato, de los más encumbrados de los Estados Unidos, de los más influyentes y de los hombres de mayor peso específico en el mundo de los negocios en los Estados Unidos. Con más patrimonio. Con más patrimonio personal, contemplando además que Trump particularmente es un hombre de negocios. Y acá es cuando algunos dicen va en misión de jefe de Estado o en misión de acelerar y aceitar negocios eventualmente de los propios y personales. Entre otras cosas, por todo lo que pasó en la previa, por todo el conflicto geopolítico que estableció Trump con Xi Jinping. Está allí Elon Musk, que de todas maneras es el que tiene más del 70% del patrimonio de todos los que estaban arriba del avión, porque individualmente tiene un patrimonio de más de 730.000 millones de dólares. Es el patrimonio, el de Elon Musk,
es más patrimonio, tiene más patrimonio que 163 países del mundo, incluido la Argentina. O sea, todos los bienes y servicios que produce la economía argentina tienen menos valor que el patrimonio personal sobre el cual paga impuestos Elon Musk en el mundo. Esa concentración enorme de poder, que es la que más visible nos representa Elon Musk, es lo que lleva a pensar, es lo que lleva a después a algunas estadísticas sostener, bueno, el 1% de la población posee más del 30% de los ingresos del mundo. Claro. El 10% de la población que está en la base de la pirámide tiene menos del 1% del total de los ingresos del mundo. Y así están las enormes. Es el icono de la distribución desigual. Exacto. Eso sería. No, pero lo digo en serio. Está muy bien. Y ahí tenés las vertientes donde cuando filosóficamente algunos plantean, bueno, está bien, eso es el mercado, punto, no hay que regularlo, es premio al éxito, a la innovación, ahí están las tecnocracias que dicen que los monopolios son más importantes todavía, incluso como Peter Thiel sostiene y ha escrito, que los mercados perfectos, porque además conciben que no hay mercados perfectos, curiosamente los que hacen del mercado su discurrir normal, más allá de los teóricos que dicen los mercados son perfectos. Bueno, para eso aparecieron desde Adam Smith con la mano invisible hasta tantas otras cosas para explicar algunos aspectos que no vamos a filosofar esta mañana. Pero bueno, es la imagen, yo quería, más importante del mundo. Después está el tema de Flavio Bolsonaro en Brasil, en plena campaña electoral, donde aparecieron audios donde él pide cobrar 24 millones de dólares a un banquero que está preso por fraude a propósito de producir la película de su padre, que como ustedes saben estuvo convaleciente, no va a ser candidato, fue presidente 4 años, intentó la reelección, perdió y efectivamente ahora su hijo va a llevar y enarbolar esas banderas de la principal oposición a Lula da Silva, que va por su reelección a los 80 años, presidente de Brasil. Bueno, después está toda la cuestión vinculada al petróleo. J.D. Vance ya no niega que quiere ser presidente. Pero también tampoco lo niega Mark Rubio. Tampoco lo niega Mark Rubio, que es el secretario de Estado, efectivamente. Recuerden que Trump no puede aspirar a un nuevo mandato. J.D. Vance dijo además que están avanzando en las negociaciones con Irán, pero ratificó que no aceptarán un programa nuclear militar, con lo cual avanzan pero no avanzan. Y eso es lo que está viendo el mercado y por eso el petróleo arriba de $100 consolidado. Mientras tanto, Trump publicó, recuerden, en las últimas 48 horas un mapa con Venezuela pintado con la bandera de los Estados Unidos, anexado. Sí. Esta idea de un estado, el estado número 51, que Delcy Rodríguez misma dijo, no, eso no va a ocurrir, no va a pasar, no hay forma de que algo así suceda. Ahora, todo eso ocurre en una crisis global del petróleo, donde la Agencia Internacional de Energía alertó que ya se perdieron más de 1.000 millones de barriles de suministro en el Golfo Pérsico. Y anticipó por consecuencia un fuerte déficit entre oferta y demanda para este año. O sea, teníamos un mundo con sobreoferta petrolera y ahora tenemos un mundo con escasez de barriles de petróleo porque primero no se pudo distribuir, segundo se destruyeron muchas infraestructuras y por consecuencia hoy se está produciendo menos, tercero se están comiendo los stocks los países. Porque justamente no les llegaba el fluido, porque buena parte del fluido, más del 20%, pasaba del mundo por el estrecho de Hormuz, que como ustedes saben no tiene barcos hace más de 75 días. Bueno, así las cosas, ayer el petróleo de todas maneras cayó un poquito, Wall Street quebró nuevos récords de la mano de las tecnológicas, obviamente las miradas están puestas en China, las ADR en la Argentina perdieron hasta el 4%, el riesgo país volvió a subir, está en los 520 puntos básicos, el buen dato es el que daba Juli más temprano, el dólar finalmente termina arriba de los 1.400, pero consolidando el Banco Central la mayor compra del mes de mayo, 185 millones de dólares, con reservas internacionales que superan los 46.500, reservas brutas, netas, algunos dicen todavía están en el terreno negativo, algunos otros dicen están en el terreno positivo, pero con pocos miles, porque finalmente mucho de lo que compró no quedó, fue para pagar deudas y demás. Bueno, después en términos locales, ¿qué tenemos? Tenemos que han detenido a un pasajero que intentó abordar un vuelo desde Tucumán hacia Buenos Aires con un arma cargada en su mochila, en un vuelo de JetSmart. Sucedió ayer, desde el Benjamín Matienzo, en San Miguel de Tucumán. Se dieron cuenta, lo detectó Policía de Seguridad Aeroportuaria, naturalmente lo bajó, quiero decir, no lo permitió subir y al mismo tiempo lo detuvo. Está bajo averiguación de para antecedentes, etc. No sé si fue liberado o no, pero fue un hecho ayer al mediodía. Pudo haber pasado una verdadera tragedia. Mientras tanto, tuvimos enfrentamientos en Fuerte Apache. Esta mañana hay más de 500 efectivos que están trabajando. Parece que hubo un tiroteo hace una semana, reincidieron, hay bandas de narcos que están discutiendo el territorio y parte de ese territorio, por lo tanto, yo diría que ahí hay un foco de atracción, periodísticamente hablando, de atención, muy relevante esta mañana. Y en un ratito les vamos a contar algún detalle. Tenemos la tragedia de Córdoba, mientras tanto, más allá de entrar a los temas medulares que vamos a hacerlo en un ratito.
porque efectivamente en Córdoba un perro callejero terminó matando a una nena de 4 años en Cosquín. Sucedió en un baldío frente al cementerio local. El animal le produjo una herida en el cuello que resultó mortal. 4 años. La congoja que hay en Cosquín es realmente muy alta. Parecida a la que ocurre en Córdoba capital. De hecho, una nena de 12 años fue atropellada por un auto cuando salía de la escuela, quedó en grave estado. No saben la velocidad a la que iba ese auto, un disparate. Lleva 2 días internada en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, tiene un traumatismo de cráneo grave, está en coma farmacológico y el conductor del vehículo ya tiene una imputación formal, aunque está en libertad. Ahora, si naturalmente se agrava el cuadro, si se produce lo peor, Dios quiera que no, por supuesto va a padecer una condena, uno supone, ejemplar. Pero un disparate lo que hizo, en la puerta de la salida del colegio, a una velocidad excesiva. Por supuesto no le dio tiempo de reacción. Una chiquita de 12 años, no deja de ser eso, una nena, toda una vida por delante. Hoy se debate entre la vida y la muerte, hace 48 horas, Córdoba capital. Bueno, hoy tenemos un paro de la agremiación médica platense, que ha suspendido por 48 horas la atención con IOMA en medio de un conflicto que lleva mucho tiempo. Hoy y mañana se va a llevar adelante el paro. Lo del IOMA es realmente muy preocupante. Se mantiene la atención en las guardias, emergencias y las cirugías oncológicas, pero todo el resto ha sido pospuesto. Así que los que están en La Plata escuchándonos, que tienen IOMA, que tenían algo programado, algún tipo de consulta, sepan que hay un conflicto que probablemente lo deje sin atención en el día de hoy. Hablando de La Plata, ayer ganó la lista de Baradel, sin Baradel, la elección dentro de SUTEBA, el gremio, uno de los 5 más importantes docentes en la provincia de Buenos Aires, probablemente el más combativo, el más representativo, siempre y cuando no haya un gobierno peronista. Pero es el principal gremio con la mayor cantidad de afiliados de la provincia de Buenos Aires. Logró imponer a María Laura Torre. Ganó con el 76% de los votos. Le sacó más de 60 puntos a la multicolor, que es la de Romina del Pla. Diputada nacional, que efectivamente es la máxima expresión de izquierda en La Matanza. Claro. Recuerden que a Baradel lo corrían por izquierda, sí, efectivamente, no por el centro, por izquierda. Bueno, él se retiró después de una hegemonía de 2 décadas y ahora asume María Laura Torre, que va a tener que construir un poder personal que veremos de qué tipo, calibre y color puede desenvolver. Mientras tanto, ayer se recordó a un año de lo que ha sido la causa por el fentanilo contaminado, toda la tragedia que enluta formalmente a más de 114 personas que han muerto por fentanilo, otras más de 40 que han tenido secuelas, que han quedado convalecientes, que han tenido trastornos, 49 del total de las víctimas fatales, de las 59 que murieron en Santa Fe, fallecieron en Rosario, por eso Rosario se movilizó en el día de ayer, justamente en un contexto donde además la justicia tomó decisiones respecto a el fentanilo contaminado, que es agravar la imputación penal y el procesamiento de 13 imputados, que como ustedes saben, de los cuales 6 tienen prisión preventiva, entre ellos García Furfaro, claro, el dueño de HLB Pharma y efectivamente Laboratorio Ramallo, que es donde se gestó efectivamente la contaminación de las ampollas de fentanilo que terminaron con la vida, insisto, de, al menos comprobadas, más de 100 pacientes. Después tenemos ya las cuestiones más medulares de la política y demás. Hoy se reanuda el juicio por la muerte de Diego Maradona en San Isidro. Veremos qué deparan las audiencias en el transcurso del día de hoy. Hoy también hay sesión en el Senado que van a tratar pliegos de jueces. Eso se incorporó a última hora ayer. Además de la continuidad de Carlos Máiquez en casación penal, más allá de cumplir 75 años, lo van a dejar 5 años más. Fue a pedido del Poder Ejecutivo y creo que va a tener alto consenso y yo creo que lo van a votar a su pliego, su continuidad, al menos más de 45 o 48 senadores, demostrando que el gobierno para algunas cosas puede formar mayorías especiales, que son las que se necesitan para nombrar jueces, por ejemplo, de la Corte, o el procurador, máxima aspiración probablemente de Juan Máiquez, ministro de Justicia de la Nación. Bueno, su padre hoy va a reunir un conjunto de votos que a algunos les va a hacer pensar que el gobierno tal vez alguna cosa, si la política mejora, si administra mejor o gestiona mejor la relación con los aliados, podría conseguir. Más allá de eso, van a aprobarse 78 cargos que estaban vacantes en el Poder Judicial, de jueces, defensores, fiscales. Además se va a tratar el programa de armas, de entrega de armas, que viene con media sanción de diputados, y por supuesto el pago a los fondos buitres por $171 millones, una iniciativa que implica un desembolso de a distintas firmas que mantenían judicializada la deuda soberana nacional cuando el país entró al default en 2001. Y aunque el acuerdo de la Argentina con la justicia norteamericana era avalar la operación para el 30 de abril,
se alcanzó una postergación para el 31 de mayo, con lo cual, contrarreloj, el Senado va a discutir hoy, va a aprobar ese desembolso, ya hay acuerdo con los aliados, y luego lo va a tener que convertir en ley diputados la semana que viene en la sesión prevista para el 20 de mayo, para el próximo miércoles, donde, entre otras cuestiones, también en diputados podría entrar la discusión sobre la restricción al programa de acceso a los subsidios por zona fría a muchas comunidades que fueron incorporadas, Mar del Plata, Necochea, más de 600.000 habitantes en Córdoba, en distintos departamentos, sectores de la provincia de La Pampa, incluso de la provincia de Santa Fe, en el 2001, cuando se hizo la famosa... 2021, perdón. 2021, cuando se ingresó un montón de localidades de provincias que no tenían temperaturas extremas. Y no eran consideradas zonas frías. Lo que pasa es que, claro, correcto, eran 900.000 clientes, ahora pasaron a ser 4 millones. El gobierno dice, yo los que tengo que subsidiar los voy a subsidiar igual, las personas con ingresos mínimos y demás, obvio, que cobran programas sociales, jubilados de la mínima, etcétera. Ahora, al resto no, que dicen en Mar del Plata, en Necochea. Sí, pero esto le pega de lleno, no solo a la industria, no solo, porque Mar del Plata hay que aguantar el invierno. Necochea hay que aguantar el invierno. Provincias o zonas del sur de la provincia de Córdoba también cae nieve. Sí, hoy a las 7 de la mañana había 4 grados, cuando acá había 11. Por ejemplo. Claro, ahí tenés la diferencia. Y en pleno invierno puedes tener temperatura de 6, 7 grados bajo cero. Todo el mundo necesita calefaccionarse. Por lo tanto, ¿qué hace? Utiliza el gas. Si el gas va a tener una tarifa plena, va a tener que pagar mucho más esa gente por ese fluido. Bueno, eso es lo que está en discusión. Ayer lograron dictamen en la Cámara de Diputados, el oficialismo con aliados, por lo tanto es probable que el 20, o sea, la semana próxima se tenga que discutir. Va a ser Bornoroni, por ejemplo, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza de Córdoba, el que tenga que explicar que le va a retirar subsidios a 600.000 cordobeses. Por lo cual no va a ser una tarea y una posición fácil. Un dictamen de minoría, básicamente del peronismo, un dictamen de más minoría todavía, solo con 4 firmas de Provincias Unidas, que dicen algo había que hacer, no de este modo, y la verdad es que había que hacerlo de manera diferente. Bueno, veremos, pero lo cierto es que hoy hay sesión en el Senado y en diputados nos avanzamos a esa discusión del próximo miércoles, porque entre otras cosas la oposición no juntó el respaldo necesario para discutir en la Cámara de Diputados hoy, en una sesión, la posibilidad de convocar a una interpelación a el propio jefe de gabinete, Manuel Adorni. Y se cayó básicamente porque no había número, con lo cual van a incluir probablemente otros temas, el tema del PAMI, el tema del programa Remediar, van a convocar a Luis Caputo, van a convocar a el ministro Lugones, hasta donde sé, para el miércoles que viene. Desconozco cómo va a terminar eso, pero la oposición dice voy a tener más masa crítica, además del financiamiento universitario, tras la marcha y una resolución que está pendiente en la Corte, que ayer los rectores pidieron máxima celeridad, está a despacho en la Corte, se supone que el fallo está al caer, con el gobierno que además dice, hasta que el fallo no ocurra, yo no me junto con las universidades. Más allá de que ayer en la previa de la marcha había dicho, nos vamos a juntar después de la marcha. O sea que ahí veremos cómo termina decantando todo. En el medio, en las universidades se volvió a dictar normalmente clases hasta nuevo aviso. ¿Qué es nuevo aviso? Hasta que la Corte se expida. Y depende cómo se expide, cuál sea la reacción del gobierno, tendremos normalidad o no justamente en las universidades. Bueno, así un poco está la Argentina. En un ratito les cuento la polémica de Patricia Bullrich y Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Me parece la polémica política por excelencia. El lanzamiento de Sergio Uñac como candidato dentro del peronismo. Las clases que empieza, o el Instituto de Formación Política que gestó y que empieza a funcionar en La Plata con Julia Lack y Axel Kicillof en el día de hoy, en el Teatro Coliseo Podestá, en la tarde de hoy, en su pretensión y apetito de eventualmente tener una candidatura también a presidente. El regreso de Mauricio Macri a las cumbres del PRO en Vicente López mañana, con los suyos, en medio de lo que de Andrés dijo ayer, lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente, cosa que muchos en el entorno del presidente niegan, pero del expresidente, pero en cualquiera de los casos empezó a ser una opción. Y la reunión de intendentes y gobernadores, no menor, que se llevó adelante ayer en Rosario, en la cumbre de intendentes de buena parte del país. Ahí estuvo desde el ex gobernador Gustavo Valdés, pasando por el actual gobernador Cornejo, Maximiliano Puyaro como anfitrión. También se recibió a Ignacio Torres, el gobernador de Chaco, estuvieron Hapkin, Pacerini. Era la noche de los intendentes, se llevó adelante en Rosario. Una foto de volumen político de lo que algunos dicen es lo que algún sector quiere recrear, que es la idea de una alternancia o una alternativa entre el peronismo cercano al kirchnerismo, / Kicillof, y el propio gobierno nacional, esto es Milei camino a su reelección.